bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Pues en el vídeo de hoy vamos a tratar algo que es bastante delicado de hablar al respecto, y se trata sobre la riqueza y la pobreza. En específico me voy a basar en Dubái, ya que es un ejemplo perfecto para poder ilustrar este tema que es tan delicado. Y bueno, la verdad es que quería evitar hablar de este tema porque ya imaginaréis que es muy polémico y hay mucha diversidad de opiniones, por lo tanto no me quiero meter donde no me mandan, pero ya sabéis que yo aún así siempre me gusta dar mi opinión desde mi punto de vista, viviendo en un país que es bastante capitalista, y este tipo de modelos de ricos y pobres obviamente está basado todo en el sistema capitalista. Así que bueno, el otro día estaba grabando un vlog donde estaba en una zona pobre y que justo al lado había una zona rica. Por lo tanto, una vez que llegué a casa dije, está interesante, podría hacer un vlog tal cual como normalmente lo hago, pero esta vez he pensado que esto era un tema más interesante a tratar. Por lo tanto he dicho, bueno, pues una vez que llegue a casa me pondré a hablar un poco con vosotros, que sé que os gustan los vídeos explicativos, y os explicaré un poco más cómo funciona en detalle. Y bueno, antes de empezar la explicación os voy a dejar un vídeo que estuve grabando el otro día cuando yo estaba por Fujairah y me infiltraba en uno de los barrios pobres de la zona de los Emiratos Árabes Unidos, y que justo al lado me encontraba una de las zonas más ricas. Es decir, que convivía la gente pobre y rica justo a escasos metros. Por lo tanto, yo creo que es mejor que veáis el vídeo y luego entramos en explicación. Así que para adentro vídeo. Chavales, hemos entrado en un barrio súper local, así que os lo voy a enseñar. Mirad, esa entrada es increíble, ¿no? Las calles son súper estrechas y un montón de autobuses, no sé por qué. Supongo que estos autobuses los recogerán y los llevarán a trabajar. Como podéis ver, estamos en una zona muy pobre, pero aún así la gente cada vez que nos ve nos da su sonrisa y su saludo. Por lo tanto, la verdad es que dan ganas de ver este lado de la historia. Es una pena, obviamente, pero siguen siendo buenas personas. Esto probablemente en otros países entres por estas zonas marginales y lo último que te hacen es saludar. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Eso depende de la persona. Como podéis ver, en un barrio tan pequeño tienen peluquería, tienen tiendas donde te hacen tu propia ropa, tienen supermercado, así que no está mal. Como podéis ver, hay muchos autobuses que serán los autobuses que los llevan a trabajar, y también hay autobuses del colegio, que esos son los autobuses que vienen a recoger a los niños para ir al colegio. Luego que hay casas espectaculares, mirad esta mansión. Y justo ahí a la salida tiene las montañas.
Me sorprende que este tipo de mansiones estén a solo 2 minutos de lo que acabamos de ver anteriormente. Es decir, que la clase pobre y la clase rica viven justo al lado. Mirad esa entrada, es enorme. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? La verdad es que yo lo disfruté muchísimo, pese a que estábamos en una zona bastante urbana, la gente, pese a la gente pobre, aunque no se note en el vídeo, porque obviamente por temas de privacidad no quería grabar muchísimo, más de lo que debería, pero aún así la realidad es que toda la gente que nos veía nos saludaba, nos invitaban, nos venían a saludar, incluso a hacerse foto con nosotros, porque obviamente esas zonas no son turistas. Ya sabéis que a mí me gusta meterme en zonas que no son turistas para enseñaros contenido original y la verdad que gente súper buena, tanto en la parte pobre como en la parte rica. Digo pobre porque no quiero que esto suene despectivo, ¿de acuerdo? Simplemente es como lo estamos separando para que haya una diferenciación de clase social. No me gusta directamente la palabra pobre, pero bueno, es lo que más llama la atención para que entendáis este tema, ¿de acuerdo? Así que bueno, yo no me enrollo más y vamos al lío. Y bueno, lo que yo os quería explicar es que hoy me voy a basar en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái y los Emiratos del alrededor, que es un ejemplo perfecto, ya que demuestra que hay clases sociales altas y clases sociales bajas, o puedes llamarle ricos y pobres. No hay gente intermedia, y esto suele pasar mucho en sociedades corruptas o en sociedades muy capitalistas. En este caso no se trata de corrupción, pero yo estoy, por ejemplo, países como sería México, hay una gran sociedad que es de clase alta, que es los que tienen más dinero, luego está la clase baja. Entonces clase media no hay tanta, aunque obviamente sí que la hay, y no significa que por ser de clase baja significa que vivan mal, simplemente es la categoría que se le dan por los ingresos, ¿de acuerdo? Como podéis ver a través de este gráfico, la clase baja es un 59% de la población, es decir, que es la gran mayoría de la población, que eso no significa que sean pobres, simplemente es la distribución de la riqueza. Luego más adelante tenemos clase media, que es 39%, y luego finalmente tenemos 1.7% de la población que es clase alta. Es decir, que hay muy poca gente de clase alta, pero la gente que es de clase alta es muy rica. Y esto obviamente es un balance muy desequilibrado, ya que la gran mayoría de gente tendría que ser de clase media. Así que eso significa que para que esta gente de clase alta sea tan rica, necesita haber una clase baja muy alta, que es el caso de México. En España, por ejemplo, no hay una diferenciación tan grande de clase alta y clase baja, la gran mayoría es clase media. Entonces yo diría que esto sería una comparativa muy interesante para compartir. Podéis ver en este gráfico, no he encontrado un gráfico más reciente que represente mejor esta diferencia entre clase baja, media y alta, pero bueno, os hacéis una idea porque es bastante similar a la actualidad. Podéis ver que la clase media es la que más predomina en el gráfico. La situación ideal es que en una sociedad la clase social más abundante sea la clase media. Como podemos ver aquí es un 52%, o bueno, un 50% digamos, así que la media de la población es clase media, y luego vemos que la clase alta y la clase baja están bastante bien equilibradas, así que es una sociedad ideal que obviamente, por ejemplo, como serían otros países, como hemos comparado antes, como México. Y eso es debido a que, bueno, México, obviamente el Estado y la regulación económica funciona totalmente diferente a lo que funcionaría en Europa. La clasificación social, la clasificación económica, pues se diferencia mucho más que en los países europeos, donde la clase media es la gran mayoría, ¿de acuerdo? Así que bueno, volviendo a los Emiratos Árabes Unidos y en Dubái, muchísima gente me ha estado hablando en los comentarios, pero Dominguero, solo enseñas riqueza, solo enseñas la parte alta, ¿por qué no nos enseñas la parte humilde? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Cómo es la clase media? Bueno, pues os voy a explicar un poco cómo funcionan las clases sociales aquí en los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en Dubái. Lo que yo quiero dejar clarísimo es que aquí a estos trabajadores no los están explotando en absoluto. De hecho, la gran mayoría de la población obrera, como ya os había comentado en otros blogs, son pakistaníes, indios, de Sri Lanka y Bangladesh. Luego está por encima está filipino, y depende de tu nacionalidad pues vas a estar más pagado o menos. Y esto es debido a que ellos vienen de unos países que la clase social baja es muy baja, y por ejemplo les pagan, digamos, esto es un ejemplo, no tiene que ser exactamente el mismo precio. Digamos que el salario medio de un pakistaní es de $100, ¿de acuerdo? Entonces, si estos pakistaníes vienen
aquí a los Emiratos Árabes Unidos y cobran 300, es una gran mejora económica respecto a su país de origen. Entonces hay muchísimos pakistaníes que están dispuestos a trabajar por $300, por lo tanto no le van a pagar 400 o 500 porque tienen muchísimo donde elegir. Entonces esto se trata de oferta y demanda, y esto viene todo categorizado por el salario de origen. Bueno, antes de todo, antes de empezar a dar datos, quiero aclarar que cuando yo digo $100 es un ejemplo, no significa que los pakistaníes o indios cobren $100, es simplemente un ejemplo para que os hagáis entender. Obviamente no cobran $100 ni cobran $300, cobran bastante más. Los Emiratos Árabes Unidos es un país que tiene un coste de vida bastante alto, por lo tanto los pagan más, así que simplemente esto es un ejemplo, no quiero que os lo toméis al pie de la letra. Pero bueno, aquí os dejo un gráfico donde tenéis el salario promedio mundial y como podéis ver, India es de los más bajos, así que por eso he cogido India y Pakistán como ejemplo. Pero bueno, como podéis ver aquí empiezan con India, luego tenemos a México que lo duplica, seguido por China, y luego podemos ver que los salarios más altos suelen ser en Europa y en los Estados Unidos. Como he dicho antes, son sociedades más reguladas que han sabido implementar sus impuestos y bueno, son sociedades que están más desarrolladas en cuanto a economía se refiere. Entonces, pese que aquí $300 sea muy poco, los Emiratos Árabes Unidos siguen cobrando mucho más dinero de lo que cobran en su país, es decir, que cobran 3 veces más. Por lo tanto, tienen la oportunidad de ahorrar dinero, enviárselo a sus familias y que puedan vivir mejor en su país de origen, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimos pakistaníes e indios vienen aquí a trabajar. Sí que es cierto que se les paga poco en comparación a los europeos o los americanos o a los de Occidente en general, pero eso no significa que estén mal pagados, porque están pagados en cuanto a la oferta y demanda de su país, ¿de acuerdo? Es decir, que ellos tienen una vida mejor aquí, tienen una calidad de vida mucho mejor que la tendrían en sus países y que aún así les permite ahorrar y enviar dinero a su familia y puede alimentar a toda su familia y pueden ofrecerle una mejor calidad de vida. Por lo tanto, esto es algo que quería aclarar muchísimo porque he leído muchísimos comentarios despectivos diciendo es que normal que Dubái se haya desarrollado tanto cuando los trabajos están súper mal pagados para los obreros. Bueno, como he dicho anteriormente, está muchísimo mejor pagado que sus países de origen. Por lo tanto, ellos son los que deciden venir aquí, no los engañen en absoluto. Por muchos documentales que veáis que explotación y demás no es así. Sí que puede haber algún caso que otro, pero no es lo normal. De hecho, aquí el gobierno son muy estrictos con los temas laborales, así que realmente no te la vas a jugar porque si no te echan del país. Así que sinceramente, ellos lo puedo decir de buena mano porque yo trabajo con muchos indios y pakistaníes y os puedo decir que muchos de ellos cobran muy bien. Y no estoy hablando de $300, estoy hablando de más de $1,000 y $1,500 y que en su país de origen nunca podrían hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo que quería dejar muy claro para que entendierais la diferenciación entre la clase pobre y la clase rica, ¿de acuerdo? Entonces lo que para nosotros es clase pobre es porque nosotros estamos en países más desarrollados que ellos. Tenemos que entender que, por ejemplo, en España es un país del primer mundo, pero India es un país del tercer mundo. Entonces nuestra concepción de pobreza es mucho más diferente que su concepción de pobreza. Para ellos la concepción de pobreza es no poder tener absolutamente nada para comer y morirse de hambre, ¿de acuerdo? El hecho de que estén viviendo en unas zonas que no estén tan desarrolladas y que no estén con la calidad y con las expectativas de Europa o de América, eso no significa que ellos no estén contentos o que odien su vida. En absoluto, ellos están acostumbrados a esto porque vienen desde un país tercermundista. De hecho, esto es una mejora. Entonces, no nos podemos comparar nosotros con gente de Pakistán o de India porque, aunque suene brusco, ya sabéis que yo estoy hablando con toda mi honestidad, ya sabéis que soy cero racista, simplemente estoy diciendo las cosas como son. Me podéis criticar lo que queráis, me podéis decir lo que queráis por los comentarios, pero simplemente estoy haciendo una comparativa con lo que es la realidad de cada persona. No es lo mismo la realidad que cuenta una persona que viene de un país del tercer mundo con una persona que viene del primer mundo. Y esto es igual en África y esto es igual en muchos países de Asia, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos la suerte que estamos viviendo en América o que estamos viviendo en Europa, que son sociedades que están muy estabilizadas, que son países que han tenido una lucha económica muy fuerte en los anteriores años y que tenemos una estabilidad económica más o menos buena, sobre todo en comparación con ellos. Entonces, pues eso es lo que quería explicaros, os quería dar a entender cómo es la realidad de la gente obrera, ¿de acuerdo? Entonces eso sería lo que es la clase baja. Luego diríamos que está la clase obrera y luego diríamos que está la clase que sería un poco más los que trabajan en los supermercados, los que trabajan en las tiendas de ropa, que esos ya son de otros países como puede ser Filipinas. Eso es debido a que tienen una mejor educación, hablan mejor el inglés y que su país está más desarrollado que los países anteriores como puede ser India, Pakistán, Bangladesh, etc. Entonces ellos tienen un rango mejor y obviamente pues cobran mejor porque tienen mejor educación y porque en su país de origen los pagan más. Entonces tienes que tener en cuenta que tú si quieres contratar a una persona de Filipinas pues tienes que adaptarte y ofrecerle algo que sea mejor en conformidad con su país de origen. Si en Filipinas el salario medio
medio son $400, pues aquí le ofrecerán $600, le ofrecerán ese extra de $200 pues para que sea atractivo y venir aquí a los Emiratos Árabes Unidos, porque si no, obviamente te quedas en tu país pues trabajando allí, ¿no? Pues así funciona en cada país. Luego serían los europeos o americanos, que por ejemplo, si el salario medio de un europeo es de 1.000 euros, pues aquí le ofrecerán pues 1.500, y así funciona con cada país. Entonces, todos los salarios aquí están basados en el salario del país de origen y obviamente, como he dicho anteriormente, oferta y demanda. Así que bueno, la verdad es que este es un tópico muy interesante, es un tópico muy delicado y me estoy arriesgando a tener muchos dislikes y a tener muchas críticas. Espero haberme explicado con claridad, no quiero que se confunda y no quiero que esto suene mal en ningún caso. Aquí en los Emiratos Árabes Unidos solo se favorece a estas personas a que tengan una oportunidad mejor que en sus países. Nadie los trae aquí engañados, simplemente les dan la oferta de trabajo y si ellos quieren pues la pueden tomar, y si no pues se pueden quedar en sus países. Y luego sí que es verdad que la clase europea y americana pues tiene muchísimas más oportunidades de crecer y tienen muchísimas más oportunidades de hacer muchísimo más dinero. Eso es porque tenemos muchísima mejor educación y porque en nuestros países de origen tenemos muchísima más estabilidad económica. Así que realmente nos tienen que ofrecer algo bueno para que nos vengamos a un país que está lejano y que realmente es una sociedad completamente diferente. Entonces volvamos a lo que hemos visto en el vídeo. Hemos visto una sociedad pobre con una sociedad rica. Esto pasa en muchos países, que realmente es algo que me impresionó muchísimo, que es ver a toda esta gente pobre. Cuando digo pobre lo pongo entre comillas porque realmente no es pobre, simplemente con un poder adquisitivo menor, justo al lado de gente que es bastante más rica. Es decir, como habéis podido ver, tienen casas inmensas justo al lado, es que estaban como a 500 metros. La verdad es que eso me ha impresionado muchísimo como persona. La verdad es que me gustaría ponerme en su papel y me gustaría saber lo que piensan, porque al fin y al cabo estas dos culturas, pese a ser rico y pobres, se respetan y no hay en absoluto ningún tipo de problemas. En otros países, por ejemplo, hay mucha más violencia en cuanto a los suburbios, o por ejemplo en Brasil, todo lo que son las favelas, o bueno, en general hay mucha violencia en las zonas bajas, pero aquí en los Emiratos Árabes Unidos y normalmente en los países musulmanes la violencia es mucho más baja, y aunque suene raro porque no es lo que normalmente os dan a entender en la televisión, pero es la verdad, desde mi punto de vista, después de haber estado viajando en bastantes países musulmanes, la verdad es que ha sido increíble, me impresionó muchísimo, por eso os lo quise enseñar, lo quise grabar y os lo quería enseñar y os lo quería comentar un poco para que os lleguéis a entender un poco sobre la clase obrera y cómo funciona aquí, porque como ya sabéis, creo que un 60% de la población es india y pakistaní. Obviamente también hay pakistaníes que son muy ricos y indios. De hecho, como curiosidad os voy a decir que la nacionalidad más rica en los Emiratos Árabes Unidos es India, es decir, que los indios son los más ricos. Es una desigualdad, si hay gente pobre hay gente muy rica, y realmente no estoy a favor de esto. Obviamente la idea es que todo el mundo tuviera una sociedad media, es decir, que fuera una clase media y que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades, pero obviamente para que haya gente muy rica tiene que haber gente muy pobre, y este es un balance. Si para que todo el mundo fuera clase media, la gente rica tendría que ser menos rica y la gente pobre tendría que ser menos pobre, y así todo se balancearía. Pero obviamente la sociedad y la economía tal y como está prevista hoy, pues es muy complicado llegar a ese balance, y de hecho creo que es bastante imposible, pese a que mucha gente está luchando por esto. Así que bueno, esperemos que algún día se llegue a ese punto. Por ahora está claro que no es así. Solo para que os hagáis una idea, un 1% de la población de los Estados Unidos tiene más que todos los Estados Unidos entero. Toda la riqueza está concentrada en un 1%, chavales, un 1. Así que con esto ya os podéis dar una idea de cómo está funcionando el mundo. Como podéis ver, la distribución de la riqueza está justo a la derecha. Este gráfico que veis del 1%, que es de color verde más oscuro, y eso pertenece al 1%, chavales. Lo habéis escuchado bien. Como podéis ver, pues es una distribución de la riqueza totalmente ineficaz. Simplemente os quería dar a entender esto, y obviamente aquí en los Emiratos Árabes Unidos pues, hay gente muy rica, ha sabido cómo gestionar el dinero, ha sabido cómo utilizar esta mano de obra, y obviamente se han reunido las condiciones óptimas pues para que se haya hecho mucho dinero de la noche al día. Tampoco estoy diciendo nada de otro mundo, es algo que muchos de vosotros ya sabréis, simplemente lo quería comentar. Cuando estaba blogueando me quedé con ganas de hablar con vosotros y explicaros esto desde mi punto de vista, y bueno, deciros que simplemente este es mi punto de vista, que espero que lo hayáis entendido bien, que no se haya malinterpretado, y siempre desde el más sincero respeto. Así que bueno, sin más, decir que lo que
que más importa en este mundo es la actitud que tú le das a la vida. Seas de clase baja, seas de clase media o de clase alta, tienes que trabajar duro para conseguir tus objetivos, ya que la gente de clase baja puede llegar al limbo, puede llegar a lo que quiera siempre que tenga una actitud, trabaje duro y se consiga sus objetivos. Pero está claro que si trabajamos duro podemos conseguir nuestros objetivos. Aunque no tengas la educación, siempre te puedes mover, siempre te puedes aprender a través de otras maneras. Hoy en día la educación, que es lo más valioso que podemos tener, está en todas partes. Así que sin más, espero que esto os haya servido un poco para entender cómo funciona la sociedad de hoy en día y en algunos países y en otros. Y yo creo que eso ha sido un tópico muy interesante que simplemente lo quería explicar, así que si os ha gustado, darle a like, hacerme saber cuál es vuestra opinión en los comentarios y ya sabéis, responder si veis algún comentario que sea interesante y hacemos aquí una discusión. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo y si eres nuevo en el canal, suscríbete, subo muchísimos más vídeos así y de aventuras, así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista.